Y Germán, vamos a hacer una presentación, duplicar. Todo tuyo, Germán. Muchas gracias por estar acá y bienvenido. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como dijeron, mi nombre es Germán y les voy a hablar de esta presentación que le llamé Historias de Ciencia Antártica. La llamé así en realidad porque me parece que lo que puedo contarles, lo que puedo mostrarles yo es un poco mi experiencia, mi historia, y historias porque fueron unas cuantas. Entonces, la idea es contarles un poquito mi experiencia y darles un marco, sí, quizás científico en cada una de las áreas, pero principalmente eso, contar una experiencia y transmitir eso que viví, que para mí fue mágico. Aclararles que se lo aclaraba recién a Martín, las fotos que aparecen, a excepción de esta transparencia, sí, pero las otras 4 transparencias siguientes, que son más de bases generales sobre la Antártida, no son mías, pero el resto son fotos mías. Si precisan alguna foto o lo que sea, están a las órdenes también. Bueno, primero darles un poco un marco. La Antártida y el Océano Austral, que en realidad voy a hablar de ellos como un todo, cumplen un rol fundamental en realidad en el sistema climático global, porque regulan el nivel medio del mar, porque trabajan sobre el balance global de calor y el balance global de gases de efecto invernadero. Particularmente las corrientes de aire caliente, pasan por la Antártida y se enfrían, lo que hace que se mantenga la temperatura media del planeta. Además, la Antártida es la principal reserva de agua dulce del planeta y el Océano Austral constituye uno de los océanos más productivos del mundo. La Antártida, como todos saben, se encuentra ubicada, centrada en el Polo Sur, y el Océano Austral ubicado del paralelo 60 hacia el paralelo 90. En realidad, el círculo polar se define como la línea que divide los puntos donde por lo menos un día entero es de noche y un día entero es de día en el año. O sea que en el solsticio tienen un día entero de día y en el otro solsticio tienen un día entero de noche. Este territorio tiene un sistema jurídico especial, que es el Tratado Antártico. En realidad el Tratado Antártico no es algo que se firmó en el 59, pero no es algo que apareció de la nada. El Tratado Antártico en realidad responde a un montón de conflictos previos que se fueron dando. Alrededor del 46-47, Estados Unidos manda 4.700 soldados, 13 buques de guerra y cientos aviones para hacer operaciones militares en la Antártida, para marcar presencia y además para entrenar personal en caso de que hubiera un conflicto bélico en el Ártico, para tener al personal entrenado. En el 49, Argentina hace lo propio porque tiene reclamación territorial y manda 8 buques de guerra a la Antártida. Después de una serie de eventos desafortunados entre Argentina, Chile y el Reino Unido en ese momento, se firma un tratado tripartita de no agresión entre esas 3 naciones. En el 49 y en el 52 había unos militares argentinos que se cruzaron con unos ingleses y hicieron unos disparos de advertencia. En ese momento los ingleses mandan buques de guerra y se empieza a generar una escalada bélica. En todo ese contexto se define la firma de un tratado porque había reclamo territorial de 7 países sobre la Antártida: Noruega, Francia, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Reino Unido estaban pidiendo territorio, y muchos de los territorios superpuestos. Entonces, de alguna manera había que resolver esto y la idea fue resolverlo de manera pacífica. Se pusieron con el tratado en pausa todos estos reclamos territoriales y se propuso que la Antártida tenía que ser un territorio destinado para la paz y para la ciencia. O sea que es un territorio que pasa a ser cogobernado y ese cogobierno se hace en base a evidencia científica. Luego, además, la Comisión para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos lo que hace es gestionar el Océano Austral y los mares que rodean la Antártida. Tanto la Comisión para la Conservación como el Tratado Antártico forman, junto con la Comisión
de conservación de focas y algunos más, el sistema, lo que se le llama el sistema de tratado antártico, que es el sistema jurídico. Uruguay es miembro y es miembro consultivo del Tratado Antártico desde 1985 y desde el 96 forma parte de la Comisión de Conservación. Uruguay es miembro consultivo, decía, hay 56 miembros al 2003, al 2023, de los cuales 29 son consultivos, uno de ellos es Uruguay. ¿Y qué quiere decir que son consultivos? Son los que toman las decisiones sobre lo que se hace o no se hace en la Antártida. Los otros tienen que acatar. Hay otros 27 países que son firmantes, pero que no tienen, tienen voz pero no voto en las reuniones del tratado. A nivel Uruguay, el tratado se gestiona por el Programa Nacional Antártico, que lo rige un comité interministerial y que tiene como pata logística el Instituto Antártico Uruguayo. Y en el medio hay un montón de instituciones que se encargan de la parte de investigación. Bueno, el Instituto Antártico se encarga de la parte logística y se encargan de la parte política detrás del Tratado Antártico. Ahora viene la parte que me gusta a mí, esto es solo un preámbulo, es la parte de la experiencia. Yo les dije que le iba a hablar de una experiencia. Y la experiencia empieza bastantes años antes que lo que empieza esta diapositiva. La experiencia empieza, ya no me acuerdo ni el año, yo tenía 12 años, estaba en primero liceo y tenía que hacer un trabajo especial para el liceo y no sabía sobre qué hacerlo. Y mi vecino, yo vivía en una cooperativa de vivienda acá en el barrio sur, y mi vecino estaba de jefe de logística del Instituto Antártico. Entonces le hice una entrevista junto con el que era mi mejor amigo en ese momento, que hoy día lo sigue siendo. Le hicimos una entrevista, presentamos el trabajo, inclusive hicimos una llamada por teléfono de línea a la Antártida donde nos contó el jefe lo que estaban haciendo, cómo vivían en la Antártida, fue muy interesante. Y desde ahí quedamos con el bichito de que nos encantaría conocer y darle contexto a eso. Después, la vida, terminé siendo químico, no tenía ni idea que podía hacer algo en la Antártida como químico. En el 2017 me llama mi mejor amigo y me dice, ¿te acordás cuando entrevistamos al Pocho, cuando teníamos 12 años? La verdad que sí. ¿Te acordás de la Antártida que nosotros quedamos re entusiasmados? Sí. Me voy este verano, me dice. Mi amigo es militar, trabaja en el Servicio Geográfico Militar. Entonces, digo, qué bueno, a mí me encantaría. Me quedó por esa. En el 2018 se contacta un docente conmigo y me dice, Germán, quiero hacer una cosa con lo que vos estás haciendo en la Antártida, ¿te querés sumar? Sí, claro. Lo llamo a mi amigo y le digo, ahora voy yo. Y bueno, sale todo, febrero del 2019 me subo al avión, arranco, estoy sentadito, asustado, porque era la primera vez que viajaba en un Hércules, la primera vez que iba a la Antártida. Se me acerca alguien de la tripulación, me toca el hombro y me dice, ¿Ascune? Sí, digo yo. Me dice, lo requiere el comandante de la cabina. Bueno, dije yo, me paré, llego a la cabina, se para el piloto, me da un abrazo, era el hijo del Pocho, que yo jugaba al Nintendo de chico en la casa de él, que se había hecho piloto y que era el piloto del Hércules, y ahí se redondeó una historia de vida que hoy día, por suerte, sigue. Estas son las fotos. Tuve la suerte de que me permitieron aterrizar en la cabina del Hércules, o sea que vi el aterrizaje en la isla Rey Jorge. Y estas son más fotos adentro del Hércules, que la primera vez quedé enamorado, ahora ya no me quiero mucho subir, pero son cosas que van pasando con el tiempo. Ya me molesta los oídos, me molesta sentarme en las redes, me siento incómodo, pero otras cosas que pasan. Uno se va poniendo viejo. Este primer proyecto era de estudio de lagunas en la península Fildes. Estudiábamos el efecto de la retracción glaciar y cómo eso afectaba a las lagunas, desde la contaminación, la sedimentación, bueno, en todo aspecto. Y ahí fue que me di cuenta de lo que era estar en la Antártida, lo que era la cooperación internacional, cómo realmente estaba cerca de los demás, cómo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Me encontré con cosas que no me esperaba. Y al final, bueno, tuve tiempo para pensar y idear nuevos proyectos. Y bueno, hablaremos un poco de eso. Esta fue la ida. Esta fue una de las primeras fotos que saqué de la base.
Aquella fue la plataforma flotante con la cual sacamos sedimento de las lagunas. Ahí la estábamos llevando en el camión. Estos son los testigos de sedimento de laguna que sacamos. Y estos son la Rambla, lo que se le dice a la Rambla, que tiene los cartelitos de a dónde puede ir cada uno y a dónde queda la casa de cada uno, a cuántos kilómetros. Este trabajo terminó con la publicación de un artículo, que no importa, los puse en realidad por si a alguno les interesan, están a las órdenes, los tengo, se los puedo pasar. Les hablé de cooperación internacional. Bueno, pudimos ir a la base de Gran Muralla, que este último año no pudimos ir porque por el tema del COVID estaba cerrada. Estuvimos en la zona del museo, de la base. Estuvimos visitando un poco las inmediaciones, visitando el laboratorio, un laboratorio hermoso, sin científicos, pero precioso laboratorio. Y bueno, me llamaron mucho la atención las camionetas de Mitsubishi que tenía con orugas y también les saqué fotos. Los rusos, la iglesia ortodoxa rusa, hecha de Pedro, que llevaron hasta la Antártida para construirla. Aquella es una foto de la iglesia ortodoxa, una iglesia particular, si nadie fue nunca a una iglesia ortodoxa, tiene como un biombo en el medio con 3 puertas. Las puertas laterales son accesorias, la puerta del medio es para el evento más sacro, es por donde entra y sale el sacerdote cuando tiene los elementos sacros. Y bueno, fuimos de muestreo al lago que queda al lado y nos enterramos. Hasta la manija, hasta el eje. No llegamos nunca a la laguna para hacer el muestreo. Quisimos sacar el camión con el carrier, nos trajimos el carrier de arrastre y se empezó a enterrar. Tuvimos que llamar a los rusos para que vinieran con su bulldozer a sacarlos. Y es otra muestra de lo que es la cooperación internacional. Todo el tiempo dependés de los demás para poder sobrevivir y todo el tiempo dependés de los demás para poder hacer ciencia y ciencia de calidad. Si no, en realidad, si trabajás aislado, no estás trabajando bien. Más de cooperación. Esta es una inglesa, aquellos no son portugueses, son los que crearon esta carpa, que hoy día sigue en pie, en mal estado, pero sigue en pie. Y la idea era generar refugios económicos para zonas en conflicto. Acá había algunos checos y se estaba dando una charla. Este de acá es el Totón Paulino, que era el segundo jefe en ese momento. Y nos volvimos. Y nos volvimos en este avión, que es de la Fuerza Aérea de Chile. Y particularmente dejé esta foto porque este es el avión de la Fuerza Aérea que en diciembre se cae. Nos cruzó de vuelta en abril. En diciembre este avión se cae y yo había cruzado hacía 3 días para allá en el Hércules uruguayo. Y le avisé enseguida a mi familia que el que se había caído no había sido yo, cuando me enteré que se había caído el avión. Tema histórico, me parecía que estaba bueno poner la foto del avión también. Punta Niebles, una de las vistas más lindas para mí de la península. Y mostré un poco de nieve, que es bastante característica de ratos. Los paneles solares, que ayudan a la generación de energía, no cuando están así cubiertos de nieve. Y traté de ejemplificar un poco el frío con esa ventana congelada. Y les dije, presentación de nuevos proyectos de investigación. Bueno, al llegar, me junté con unos colegas, particularmente con Franco y con Andrés, y nos pusimos a pensar en un nuevo proyecto, porque ya nos dimos cuenta que había cosas que no se estaban haciendo. Entonces, bueno, vinimos, nos sentamos, pensamos, y salió un nuevo proyecto que es con el que estamos trabajando actualmente. Y todos estos logitos que puse son porque fuimos generando vínculos con diferentes universidades que nos han ido ayudando a generar mejor información y acceder a muestras que nosotros no hubiéramos podido acceder. Y por ese nuevo proyecto, lo presentamos, salió financiado, me fui en diciembre de nuevo, ahí cuando se cayó el Hércules chileno. Esta vez sí me fui en Hércules desde Uruguay, la vez anterior me había ido en un avión comercial hasta Punta Arenas, se había cruzado en Hércules, esta vez me fui en Hércules desde Uruguay al proyecto de estudio de contaminantes en sistemas antárticos, particularmente un estudio multicompartimental de contaminantes orgánicos. Y ahora vamos a ir a ver un poquito qué es eso de multicompartimental y de contaminantes orgánicos. Acá estábamos en el Hércules. Esta foto, iba un periodista en ese momento, hizo algunas tomas en el avión, y cuando estábamos en la base, prenden el informativo y empiezan a pasar las tomas. Y yo me di cuenta que me filmaron en el momento que estaba parado tomando mate en el avión. O sea que
Más pegado no me podían haber dejado, pero uno empieza a agarrar confianza con la aeronave. Es lo que está diciendo la muchacha. Acá. Y, y bueno, esta foto la agregué porque son pocos los días de sol, son pocos los días que podemos ver de este modo la costa, o sea que me parecía que era lindo también mostrarles un poco de sol y no solo frío y nieve, porque el sol hace también del día a día a veces, aunque no hizo mucho de nuestro día a día cuando fuimos. Créanme que hace del día a día. Bueno, ¿y por qué estudiar contaminantes en la Antártida? ¿A quién se le ocurre estudiar contaminantes en la Antártida? Supuestamente es un lugar prístino. Bueno, no. Ya en el 66, en la década del 60, se hace el primer hallazgo de contaminantes orgánicos, particularmente en fauna antártica, y se empiezan a estudiar contaminantes tanto en la Antártida como en el Ártico, principalmente en el Ártico por la cercanía a las grandes potencias y por la cercanía a la población. La Antártida durante un tiempo se pensó que por estar más aislada por el océano y por corrientes atmosféricas, corrientes marinas, etcétera, no llegaban los contaminantes. Después se empezó a ver que sí. Hay dos vías principales de acceso de contaminantes. Una es la de transporte atmosférico de largo alcance. Los compuestos más volátiles, o sea que se evaporan y que tienen mayor resistencia en la atmósfera, alcanzan las altas capas de la atmósfera y se mueven grandes distancias. Fraccionamiento o efectos saltamontes, los compuestos que son menos volátiles, que tienen menos tiempo de residencia en la atmósfera, se evaporan y se incorporan en el ciclo del agua, precipitando a latitudes mayores o menores, según si están yendo hacia el polo norte o el polo sur. Y caen, se evaporan de nuevo, y caen, se evaporan de nuevo, hasta que llegan a los polos, que o no se evaporan y quedan ahí, o se siguen evaporando y se siguen manteniendo dentro del sistema. Entonces termina siendo un gran depósito de ciertos contaminantes. También tenemos el problema de la lenta descomposición debido a la baja influencia de luz solar y el frío. Y también se encuentran otras vías de acceso, como los animales migratorios, que cuando pasan por un lugar contaminado se contaminan, después llegan al continente y son ingeridos por otros animales o se mueren y liberan los contaminantes ahí. Y transporte marítimo de largo alcance, que durante un tiempo hubo alguna discusión de que llegara el transporte marítimo de largo alcance a la Antártida. Ahora hay bastantes pruebas de que sí llega, quizás en menos cantidades de lo que podría llegar si no estuviera la corriente circumpolar, pero sí llega. Esto es una ejemplificación de lo que sería el transporte de largo alcance, el transporte de corto alcance o el efecto saltamontes. El de largo alcance alcanza capas más altas de la atmósfera y se mueve durante periodos más largos de tiempo y durante distancias más largas. El efecto saltamontes lo que hace es va haciendo un montón de saltitos, pero igualmente alcanza los polos. Lo que les hablaba de la corriente circumpolar protegiendo a la Antártida, trabajo que sacamos en el 2022, que encontró pellets en las playas de la Antártida, con lo cual están llegando contaminantes que no son generados en la Antártida. Los pellets en realidad son los precursores del plástico. Si llegaron precursores del plástico y nadie está haciendo plástico en la Antártida es porque llegan. Les dije estudio multicompartimental. ¿Qué significa un estudio multicompartimental? Bueno, agarramos el sistema y tratamos de estudiar todo lo que podamos del sistema para empezar a entender cómo funcionan y cómo se mueven los contaminantes adentro de ese sistema. Entonces, a nivel atmosférico, hacemos muestreo de aire y estudiamos contaminantes en aire. Sacamos muestras del suelo y estudiamos contaminantes en suelo. Sacamos muestras del sedimento, lacustre y marino y las analizamos, muestras de agua, muestras de organismos, y luego vamos estudiando cómo se mueven. Ustedes dirán, es enorme el proyecto. No, en realidad tenemos la suerte de que hay otros proyectos que están trabajando. Por ejemplo, ellas están trabajando con agua y con sedimento y hacen ellas el esfuerzo de muestreo porque ya lo están haciendo para otra cosa y nosotros adquirimos muestras sin el esfuerzo de muestreo. Otro proyecto, por ejemplo, un proyecto chileno estaba trabajando con peces y gran parte de los peces nos los dieron para que nosotros hagamos los análisis de contaminantes. Entonces, de esa manera, terminamos trabajando por cooperación, teniendo acceso a un montón de muestras que implicarían un esfuerzo de muestreo enorme y dividimos ese esfuerzo de muestreo.
Lo que no conseguimos nadie que nos diera las muestras de aire, entonces en diciembre del 2019 coloqué, este que está disfrazado de imán soy yo, coloqué arriba del refugio ionosférico, es un refugio para tsunamis que se encuentra atrás de la base uruguaya, sobre un cerro, estas estructuras metálicas con las bateas estas que en realidad son muestreadores de aire, estos otros muestreadores que son otro tipo de muestreador de aire. Lo que hace son resinas o espumas que van absorbiendo con el tiempo los contaminantes que están en el aire. Yo sé cuánto aire muestrean más o menos por día, entonces yo al año cambio el muestreador, le hago una extracción, saco todos los contaminantes que tiene, estudio la cantidad de contaminantes que hay adentro de ese muestreador. Entonces, si sé cuánto tiempo muestreo y sé cuánto muestrea por día, puedo saber cuál es la concentración de contaminantes en aire. Básicamente es eso. Y bueno, muestras de sedimento y de agua del lago Uruguay, y un poco para que ustedes también vayan conociendo, este es el lago donde Uruguay tiene su toma de agua y donde saca agua para tomar. Diferentes especies de pingüinos, los pingüinos barbijo y los pingüinos papúa. Actualmente tenemos algunas muestras de hígado de ambos. Elefantes marinos. Le vamos a Martín para ver si nos muestreaba y no se animó. Se tenía que acercar y sacarle con una jeringa, no era para tanto, solo 2 toneladas de elefante. Focas de Well, pero bueno, tuvimos la suerte también de ver otra foca leopardo, foca cangrejera. Bueno, a partir de acá fueron saliendo algunos trabajos también. Aquel es más una revisión bibliográfica de las tendencias en el monitoreo de contaminantes orgánicos en áreas protegidas y tiene toda un área específica dedicada a la parte de contaminantes en áreas polares y específicamente en la Antártida. Y este es el último que salió este año, que es sobre contaminantes orgánicos en aire. Seguimos. En 2020 no fui a la Antártida, pero estábamos acá y con otros 7 docentes del Centro Universitario Regional Este, donde trabajo, generamos un grupo de trabajo, un espacio, nunca terminamos de definir qué era, es una cosa interdisciplinaria, horizontal, que trabaja entre diferentes departamentos, pero se llama Espacio de Actividades Antárticas. ¿Para qué lo generamos? La idea era tener un espacio de coordinación académica que se enfocara en temáticas antárticas y que promoviera el desarrollo de investigación, de docencia, de formación de recursos humanos y de extensión. La extensión es divulgación a público no científico, o sea, poder ir a dar charlas, así que se empiece a entender más la importancia de la Antártida, la importancia de hacer ciencia antártica y que eso influya también en el resto de las patas. 2022 tampoco fui a la Antártida. Con esto con la pandemia, tuve medio cortada la ida de la Antártida. Otros grupos, tuve la suerte de que otros grupos y algunos coordinadores fueron cambiando esos muestreadores de aire, las espumas dentro de los muestreadores de aire, entonces pudimos mantener los muestreos activos, pero no fuimos presencialmente. En el 2022 nos invitan, como parte del espacio de actividades antárticas, a formar parte de un grupo, de un curso en realidad, de supervivencia, búsqueda y rescate en áreas polares del Comando Conjunto Antártico de las Fuerzas Armadas Argentinas. Cuando llegó la invitación habíamos algunos interesados, después decantó en bueno, quién podía estar más entrenado como para ir y sobrevivir, y fuimos quedando menos, y después quién se animaba, quién se podía hacer el tiempo y terminé quedando solo yo. El curso estuvo buenísimo, aprendí un montón de cosas, pasé horrible, pero la experiencia fue divina. No, en el momento pasé horrible, la experiencia fue divina como un todo. Nos tiraron al agua, previamente nos pincharon los trajes antiexposición para tirarnos al agua. Yo después pregunté por qué nos habían pinchado los trajes antiexposición y me dijo, si te caes al agua en la Antártida y tenés un traje pinchado, ya sabes cómo reaccionar. Si te caes y el traje no está pinchado, vas a estar contento. En cambio, si yo te hago el entrenamiento con un traje que no está pinchado y te caes en la Antártida con un traje pinchado, puedes entrar en pánico. Entonces yo te tengo enseñando en las peores condiciones. Era muy lógico, pero cuando me tiraron por cuarta vez ya no era tan lógico. Ya era más sádico que lógico.
Claro. Después, bueno, nos sacaron de la base, nos sacaron la comida, nos dijeron, bueno, ahora están en supervivencia, hagan de cuenta que no tienen dónde vivir, háganse un iglú. Tuvimos que construir un iglú. Cuando terminamos el iglú, después de 11 horas construyendo el iglú, agarran al que pesaba más del grupo y le dicen, bueno, vos te tenés que subir al techo. ¿Por qué? Porque si viene una tormenta, es la prueba de tormenta, si viene una tormenta, para saber si aguanta el iglú, tiene que aguantar una persona en el techo. Se tuvo que parar, saltar, por suerte no se derrumbó porque ya era de noche para cuando habíamos terminado de hacer el segundo iglú. Así que dormimos ahí, 2 noches. Después nos derrumbaron el iglú y nos dijo que no teníamos más iglú y nos mandaron a hacer una cueva de nieve, que es aquello de allá, es como una madriguera de conejo, donde te mojas, pasás frío. Todo lo que se te puede ocurrir que te puede pasar si estás enterrado en la nieve, te pasa. Pero bueno, si hay viento y hace más frío afuera, a veces está bueno estar adentro. Y ahí abajo estábamos haciendo caminata y haciendo algunos ejercicios. Por un perro al grupo. Pobre perro, cuando estaba en el iglú, casi nos muerde porque, claro, nos sacaron la comida a nosotros y no le podemos dar la comida al perro tampoco. El pobre perro hacía 3 días que estaba muerto de hambre y cuando teníamos algo para comer lo comíamos. Y el perro estaba muerto de frío, muerto de hambre, llegó un momento que le hacías mimo y te mordía, no entendía nada del perro. Pero sobrevivió también como nosotros, tuvo su diploma y todo. Y hoy es un perro rescatista. Bueno, este año, y estas hermosas personas que nos acompañan hoy, que los tenemos por acá, y por acá, y por acá. No, en esta no. Esta es del grupo anterior. Pero bueno, este año me tocó cumplir otro rol en la tarde. No fui por mi proyecto, por el proyecto de contaminantes con Martín. Y hizo las tareas del proyecto. A mí me tocó hacer de coordinador científico. ¿Qué es ser coordinador científico? Colaborar en todo lo que se pueda para que todos los proyectos científicos puedan cumplir la totalidad de sus objetivos y coordinar y hacer de nexo entre la logística, que es militar, y la ciencia. O sea, tenés que coordinar el mejor uso de la logística, coordinar las relaciones interpersonales de a rato y tratar de que los equipos trabajen de la mejor manera. Tuve la suerte de tener equipos muy lindos, realmente se los dije en su momento y se los vuelvo a decir, me sentí súper a gusto trabajando con ellos y creo que lo que salió y las cosas que salieron, que por suerte salió todo fue todo obra de ellos. Quedé contento por la labor porque me sentí cómodo en lo que estaba haciendo, excepto en una de las patas de mi tarea, que era ser de fiscal, era fiscal ambiental, y la parte de fiscal ambiental no me resultó tan divertida, porque me pareció que tenía pocas herramientas para actuar como fiscal, pero la parte de coordinación sí, me sentí súper a gusto y me parece que es un trabajo que reditúa mucho y aprendí un montón de todos, tuve la oportunidad de acompañarlos a muchos de ellos en los proyectos y en las diferentes salidas de campo y traté de aprender un poquito de cada uno. Los proyectos de lo más diverso, química, arqueología, biología, física y biofísica, clima, geología, bueno, de a poquito cada uno les voy contando sus proyectos, yo casi que no me siento en condiciones de contar del mío, mucho menos de los demás, así que... Bueno, esta fue otra experiencia que yo nunca había tenido, que tuvimos con Bruno y con Gaspar, nos fuimos de campamento. Esto es en Punta Verde, en esta carpita nos quedamos. Esa es la carpa negra que les mostré que estaba en 2019, sigue parada. Hoy está con humedad adentro, no está tan bien, pero bueno, duró 4 años en la Antártida y en uno de los lugares que sopla más viento. Y bueno, armamos el campamento cerca del refugio, porque la idea era probar equipo, probarlos a nosotros mismos, estar cerca del refugio y nos daba una seguridad extra. Este otro campamento cerca del otro refugio, el refugio ruso, del otro lado de la península. De nuevo, se aprendió mucho, pudimos probar equipos que eran, una de las carpas era de Gaspar, la otra era medio préstamo, medio que la dejaron unos españoles. Suponemos que es un préstamo a largo plazo. Y bueno, la idea es poder pensar a futuro en tener equipo propio del Instituto Antártico, por lo menos de los proyectos, para poder hacer estadías más largas en campamentos.
Esto es lo último. Salimos a hacer una caminata glaciar también con los compañeros, con todas las medidas de seguridad, encordados, con... Lo único que nos faltó en algunos de los casos fue crampones, pero bueno, tratamos de salir con todas las medidas de seguridad, ir generando nuevas herramientas, nuevas técnicas, nuevas cosas para poder ir de a poquito creciendo y alcanzando nuevos horizontes en la Antártida y buscando seguir mejorando y seguir haciendo ciencia y mejor ciencia. Por ser un gran coordinador, y te lo dije allá, y lo dije la vez pasada que hablé aquí, que justo y el grupo humano hace un montón por estar allá en la Antártida, que el lugar es espectacular, pero si entre nosotros no hay buen feeling, se pierde un montón, y eso vos estuviste siendo clave para todos nosotros, y realmente de corazón, y ellos también, y los que no están, muchas gracias. Estamos grabando, estamos en vivo. Presentar. ¿Ahí va? Supongo que están con la flechita, ¿no? Sí, con la flechita pasan. Ahí están. Eso se va a ver, eso se va a ir corriendo. ¿Ven acá? Bueno. Gracias. Todo el público. Bueno, muchas gracias, hola a todos, muchas gracias por estar hoy acá y todas. Yo soy Stephanie Martínez, ella es Agustina Rivas, nosotras fuimos parte de la campaña antártica de verano de 2023, febrero-marzo, la tercera fase, y fuimos parte, o sea, colaboramos en un proyecto de la sección de Oceanografía y Ecología Marina, que pertenece al Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias, UDELAR, que se titula Efectos del derretimiento del glaciar Collins en el ecosistema costero marino antártico. No, el equipo de trabajo en realidad estuvo conformado por, bueno, nosotras dos, que ahora vamos a hablar un poco más, y también la doctora Noelia Candratavicius, que hoy no pudo estar, pero seguramente esté conectada o viene por allí. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, es docente de la sección también de Oceanografía y Ecología Marina, y investigadora de Pedesiva Geociencias. Ella se dedica a todo lo que es ecología de medio fauna, sobre todo también antártica. Y bueno, la casi licenciada Agustina Rivas, que les va a sobre la de fauna. Bueno, empezando mi tutora es Noelia, que no pudo estar en el Bueno, y yo soy Stephanie Martínez, como ya les dije, soy licenciada en bioquímica y estoy haciendo la maestría en geociencias en el área de la biogeoquímica marina. Estoy estudiando, bueno, eso es más o menos estudiar los procesos, todo lo que es los procesos biológicos, físico-químicos en un ambiente determinado, en este caso la Antártida también, y cómo se relaciona con las características geológicas también. Básicamente análisis de macromoléculas y elementos, y sobre todo proteínas, lípidos y carbohidratos. Este proyecto en realidad está liderado, la responsable es Natalia Venturini, la doctora en oceanografía, que está allí también nos acompaña. Ella se dedica a, bueno, también es docente de la sección de Oceanografía y Ecología Marina, investigadora de geociencias, es mi tutora de maestría, y se dedica a todo lo que tiene que ver con ecología, contaminación ambiental, biogeoquímica marina, en distintas regiones del planeta, por supuesto en la Antártida también. Bueno, ahora como entrando un poquito en lo que tiene que ver con este proyecto, como seguramente saben, la Antártida tiene cierto interés particular por las condiciones excepcionales que presenta,
pero además también porque en las últimas décadas está presentando un calentamiento acelerado regional. Incluso hay estudios, obviamente, artículos y demás, pero además nosotros fuimos esta vez por primera vez, pero hablando con otros investigadores que ya me han ido, por ejemplo Noelia, que nos acompañó, ya se nota el cambio incluso de este calentamiento y de los efectos visualmente, si bien depende también el momento en el que se va, si es en qué mes, ¿no?, del verano austral, está como esa percepción sin estudios de fondo de que algo está cambiando. Incluso nosotras llegamos y esperábamos un continente blanco y no fue así. Y bueno, la particularidad que tienen estas regiones polares, justamente, es la presencia de glaciares, ¿sí? Los glaciares, bueno, son básicamente enormes masas de hielo que se fue formando durante miles de años por acumulación y permanencia de nieve, y que tienen una relevancia global en el clima, como creo que también mencionó algo, bueno, en general la Antártida, ¿no?, porque presenta la mayor parte de la cobertura de glaciares del planeta, pero además, bueno, los glaciares, como les dije anteriormente, si bien la Antártida está presentando ese calentamiento regional, los glaciares son uno de los lugares que se están viendo afectados principalmente. El glaciar Collins particularmente, que queda en la bahía que también lleva su nombre, que es donde está la base científica Antártica Artigas, a la que fuimos, presenta una retracción, en las últimas décadas presenta un retroceso, y es visto que está siendo sensible al cambio climático. Una de esas alteraciones que presenta es justamente el aporte, o sea, lo que se ve es el aporte de agua dulce, pues los glaciares son agua dulce, hacia el ecosistema marino próximo, en este caso la bahía Collins. Además de eso, bueno, ahora vamos a hablar un poquito más, pero este proyecto se enmarca y está dentro de los temas de interés como prioritario por el Programa Nacional Antártico que mencionaba Germán, y también por los programas ANTECO y ANTERA del SCAR, que es el Comité Científico Internacional para la Investigación Antártica, que es el que asesora, digamos, científicamente a todo lo que es el sistema del Tratado Antártico que hoy Germán menciona. Los objetivos de este proyecto, entonces, a lo que van es a caracterizar el aporte de ese material terrestre que viene de los glaciares hacia el ambiente marino, tanto por escorrentía superficial como por el desprendimiento de bloques de hielo del glaciar, ¿sí? Además, también establecer la influencia de ese aporte en la calidad y en la disponibilidad del alimento para los organismos presentes en estos ecosistemas, sobre todo planctónicos y bentónicos, o sea, la columna de agua y asociados a fondo. Y además, comparar anualmente entre los dos tipos de aporte cuando hay una mayor descarga por escorrentía del glaciar, que es lo que se denomina el periodo efectivo del glaciar, que es en enero y febrero, y también después de ese periodo en marzo-abril. Por eso también las dos campañas que suele hacer la sesión de oceanografía, que es en diciembre, enero, bueno, febrero, a veces se corre, nosotros íbamos a ir en febrero, terminamos yendo en marzo, pero bueno, es esa comparación entre esos periodos. Bueno, del área de estudio va a hablar Baus. Bueno, yo les voy a contar un poquito del plan de estudio, de lo que fue la selección de los sitios de muestreo y de cómo realizamos las en el agua. Esto capaz que ya lo vieron un poco con la presentación de Germán y si estuvieron en la presentación de Martín y Natalia también. Pero de lo más grande a lo más pequeño, acá tendríamos lo que es el continente antártico, señalando con el rectangulito la península antártica, que si hiciéramos un zoom encontramos un grupo de islas que se llaman Islas Shetland del Sur, de las cuales la isla Rey Jorge es la isla de mayor tamaño. Nuestra área de estudio fue la bahía Collins, que se encuentra en la isla Rey Jorge. La isla a su vez se encuentra cubierta en su mayoría por este glaciar, el glaciar Collins, con muy pocas puntas de tierra expuestas, siendo la más extensa la península Phillips, que es lo que vemos acá en gris oscuro. Y bueno, la bahía Collins es una bahía pequeña, situada al norte de una bahía más grande que se conoce como Bahía Maxwell, que está entre la isla Rey Jorge y la isla Nelson,
que incluso si nos posicionamos desde la base Artigas, la vemos a la isla Nelson, está como hacia la derecha. Con respecto al muestreo, en nuestro caso, al ser un proyecto oceanográfico, la toma de muestras las hicimos embarcadas en un bote Zodiac, que es uno de los sistemas de transporte del Instituto Antártico Uruguayo, junto con una lancha, que en el momento en el que fuimos no estaba disponible, estaba rota, y un transporte terrestre que es el Carrier también. Bueno, en este caso, previo a embarcarnos, tuvimos que tomar algunas medidas de seguridad, principalmente lo que es el uso de trajes antiexposición. En algunas fotos Germán los mostró. Son trajes que van desde el cuello hasta los pies también quedan cubiertos, y bueno, protegen no solo del frío que se siente arriba del barco, sino que limitan, digamos, la superficie expuesta de la piel en caso de caídas, que por suerte no ocurrieron. Bueno, genera un poco también de flotabilidad en caso de caídas al agua. También, lógicamente, al subirnos al barco lo hicimos con dos buzos de nuestra base, 2 buzos calificados, que se encargaron, bueno, no solo de maniobrar el bote, sino también de, bueno, dirigirnos a los sitios, guiados por un GPS, y de estar a cargo de todo lo que era la seguridad arriba de la embarcación, la distribución de los pesos, que era fundamental para, bueno, mantener la estabilidad del bote. Bueno, simplemente monitorear la seguridad arriba de la embarcación. Otro factor que tuvimos que tener en cuenta fue el tema de las condiciones climáticas, porque obviamente la Antártida, por su clima sumamente cambiante, nos podía pasar un día levantarnos y que hubiera buena visibilidad, y al rato ya no, o que levantaran condiciones climáticas de vientos fuertes. Entonces todo esto lo teníamos que tener en cuenta, lo mismo si había pronóstico de nevadas, o bueno, vientos fuertes para decidir si salía la embarcación o no. Así que nada, esto nos requería un poco de paciencia de nuestra parte y de saber que a veces los muestreos estaban programados para un día y no podían realizarse, priorizando obviamente la seguridad humana antes que el cumplimiento del objetivo de un proyecto. Y otra cosa también que en nuestro caso no sucedió, pero es importante tenerlo en cuenta, es que el bote es un sistema de transporte de la base, entonces en caso de emergencias, de traslados humanos, ese tipo de actividad tiene prioridad frente a los trabajos científicos. Lo mismo si hay trabajos científicos que no pueden postergarse porque tienen que cumplir con ciertos plazos, ahí esos trabajos tienen prioridad frente a otros, que eso es un poco tarea del coordinador científico, tratar de que todos puedan cumplir sus objetivos sin solaparse. En nuestro caso, bueno, fuimos las únicas que tuvimos este tipo de muestreo, junto con otro compañero que va a estar acá también, con los que compartimos sitios, así que aprovechamos y optimizamos y fuimos todos en la misma embarcación el mismo día. Bueno, estos son los sitios de los cuales colectamos agua, son 10 sitios. Definimos 3 líneas rectas, 3 transectas, que son la transecta 1, la transecta 2 y la transecta 3. Las transectas 1 y 2 están a 1000 y 2000 metros, respectivamente, de lo que es el frente marino de Iloceapoli, en un área donde se han reportado frecuentemente estos desprendimientos de bloques de hielo que comentaba Stephanie. Y la transecta 3 se encuentra situada frente a la descarga de una canetaba, hacia lo que es el punto de la base Artigas. El glaciar, al derretirse, genera varias ramas, tanto hacia el norte de la isla como hacia el sur, y hacia el sur converge todo en un estanque que finalmente se cierra al costado de la bahía, al costado de la base, y finalmente hacia la bahía Cortés. Acá quisimos agregar unas fotitos principalmente para que vieran ver a la cañada, hacia está la base y el aire, el respeto de habitaciones de la base. Durante el momento que nosotros fuimos estaba bastante activa, precisamente por las mayores temperaturas, dado el verano austral, y bueno, acá se ve que desemboca directamente en lo que es la bahía Cortés. Y estas son algunas fotos que tomamos a bordo del barco frente al glaciar, donde se darían estos desprendimientos de bloques, no específicamente en los sitios, porque por supuesto al estar muestreando se nos complicaba estar sacando fotos, tratamos de optimizar los tiempos al máximo posible, pero bueno, como para que también dimensionen lo que es el área de estudio frente al glaciar. Respecto a la colecta de muestras, nosotros tuvimos que tomar tanto muestras de agua de superficie como de fondo marino. Las muestras de superficie se tomaron con 3 bidones, simplemente hundiendo la mano, cuidando obviamente, protegiendo la mano del frío, y medimos lo que son los parámetros ambientales con esta sonda, que se llama sonda multiparámetro, que nos devuelve, por ejemplo, lo que es la salinidad del agua, temperatura, conductividad, concentración de oxígeno disuelto y demás. Y las muestras de fondo, para definir a qué profundidad tomarlas, tuvimos en cuenta lo que es la termoclina, que la termoclina de los océanos es una masa de agua en donde la temperatura cambia abruptamente con la velocidad.
Entonces, para saber a qué profundidad se encontraba la termoclina, tuvimos que utilizar este equipo que se llama CTD, que tiene una especie de pesa, entonces lo hundimos en el mar, y al levantarlo, la pantalla nos devuelve una curva, y ahí vemos esa curva de temperatura con la profundidad en donde se da ese punto de corte. Entonces, generalmente, más o menos, la termoclina estaba a los 5 o 10 metros, y ahí lo que hacíamos era, con esta botella, que es una botella oceanográfica de vidrio, hundirla por debajo de los 10 metros o los 5 metros donde estuviera la termoclina, y sacar el agua, que finalmente terminamos tomando un bidón en cada sitio de muestreo de agua de profundidad. Bueno, acá nada, las fotos de lo que fueron los trajes, como verán, bueno, son bastante grandes y no muy estéticos, pero la idea no era estar lindos, sino protegidos. Allá arriba con Stephanie cargando todo lo que era el equipamiento arriba del barco, y acá en la embarcación, está buena esta foto, pues se ve bien el tema de la distribución de los pesos. En nuestro caso, bueno, éramos 2 de un lado, 3 del otro, y todo lo que era el equipo también, los buzos se encargaban de distribuirlo para que el bote estuviera estable. Bueno, y ahora Stephanie les va a comentar un poquito cómo procesamos las muestras en el laboratorio. Bueno, sí, eso, en el laboratorio, o sea, tuvimos también que hacer trabajo de laboratorio en la base, ¿sí? Si bien después o sea, todas esas muestras vienen para acá y se hacen análisis tanto en la sección de oceanografía como en servicios contratados, hay algunas cosas que se preprocesan, digamos, in situ, en el laboratorio de allí mismo. Este es el laboratorio que tiene la base, se llama Hamlet Bassano porque fue el primer investigador científico uruguayo especializado en la Antártida, era un ingeniero agrónomo. Y bueno, en realidad el laboratorio está muy bien equipado, es relativamente nuevo, tiene hasta una sala de estar para trabajar con computadoras y demás, y todos los equipos en realidad necesarios para todo lo que es el procesamiento de las muestras allí, también se lleva, obviamente, pero se puede perfectamente trabajar ahí lo que haya que hacer. Nosotros básicamente lo que hicimos en la base fue esa agua colectada que les decía Agustina, tanto superficial como de fondo, la filtramos en un tren de filtración, donde básicamente lo que ponemos son filtros GFF de 0,7 micras que retiene ese material, un material particulado, preferentemente orgánico, que es el que se va a analizar luego, y eso es lo que nos traemos conservado en papeles de aluminio, y obviamente lo dejamos en el freezer hasta que volvemos, para después hacerle los análisis acá de diferentes tipos que tienen que ver con el proyecto. Bueno, allí se ven más o menos los bidones que teníamos, todo lo que es el tren de filtración, que allí hay un tren de filtración, nosotros también llevamos el de la estación. Bueno, los bidones, todo lo que colectamos. También se registró el volumen, se registra el volumen filtrado, porque ese dato es un valor que después vamos a utilizar para hacer determinados cálculos en los análisis de laboratorio acá. Y bueno, eso fue el trabajo de laboratorio. Como verán, es mucho más sencillo que el muestreo propiamente dicho, que implica un montón de otras cosas. Bueno, con respecto a lo que se espera lograr de este proyecto, bueno, principalmente generar conocimiento inédito, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con el ecosistema marino próximo a este glaciar, ¿no es cierto? Y es específicamente, bueno, sobre el origen, las fuentes, el estado, la calidad y la disponibilidad de ese material terrestre aportado desde el glaciar que se está retrayendo hacia el ecosistema. Ese material es terrestre, es de agua dulce, y tiene una diferencia en cuanto a lo que está disponible en el mar, digamos, en el océano. Entonces, justamente lo que se va a estudiar, lo que se va a esperar es que hay determinadas alteraciones en ese ecosistema, tanto en organismos bentónicos, en organismos planctónicos, en la calidad de ese alimento, esa fuente de alimento para los organismos que allí están. Además, también conocimiento en cuanto a la influencia de los distintos tipos de aportes, ya sea por escorrentía del glaciar o por desprendimientos de bloque sobre estas comunidades que mencionaba. También generar conocimiento en cuanto a la fauna asociada a estos sedimentos de fondo, ¿sí? Al bentos. Y después todo lo que tiene que ver con las características biogeoquímicas de los sedimentos, ¿sí?
todo lo que es, todos los elementos, ¿verdad? Por ejemplo, carbono, nitrógeno, esas características y además la granulometría de esos sedimentos, cómo va cambiando también en asociación con las condiciones oceanográficas del lugar, ¿verdad? Todo con respecto a eso. Bueno, después, acá creo que, bueno, vamos a hablar un poco las dos, de lo que fue la biodiversidad que pudimos observar y que un poco tiene que ver con lo que estudia este proyecto que afecta, digamos, la retracción, el derretimiento de este glaciar, y algunos no, porque están, bueno, pero en general todo el ecosistema se ve afectado por esto. Justo ahí, bueno, pusimos de fondo el glaciar con los pingüinos, pero observamos diferentes organismos que acá la bióloga seguramente. Bueno, en realidad esto lo observamos tanto en nuestros mostreos embarcadas como cuando acompañábamos a los compañeros en sus proyectos y mismo en caminatas que hacíamos simplemente para conocer el lugar. Estos son algunos de los organismos que forman parte de la biodiversidad antártica. Allá tenemos gasterópodos marinos, que los encontramos como en una zona intermareal cerca de la base china, si no recuerdo mal. Estaban como adheridos a las rocas, después acá un equinodermo, una estrella de mar. Estos animalitos que capaz no los han visto antes o capaz sí, son salpas, forman parte de un grupo que se llama tunicados, se les llama así precisamente por esa túnica o manto gelatinoso que recubre el cuerpo, que lo secretan ellos mismos y es un derivado celulósico. Lo que llama la atención de estos bichos es que se los puede encontrar solitarios o formando cadenas, unidos unos a los otros, que eso también lo llegamos a ver, no nos dimos cuenta de poner una foto porque estaba interesante. Pero bueno, en general forman parte más bien del plancton, tienen como reducida movilidad en el mar y los movimientos son por contracciones corporales, pero bueno, en general los arrastran las corrientes. Después acá algas antárticas, que lo que nos llamó la atención fue el tamaño, realmente eran enormes, estas parecían cinturones gigantes. Y bueno, hace poco leí un trabajo que se está realizando en el Instituto Chileno sobre las algas, que se está viendo que tienen que ver también con el derretimiento glaciar, sobre todo las floraciones que surgen cerca de las masas de hielo. Al tener coloración, absorben más la radiación solar, entonces generan un mayor derretimiento de la nieve, que obviamente la nieve en sí, que por la superficie blanca refleja más la luz, que es lo que se conoce como albedo, la reflexión de la luz por la superficie blanca de la nieve. Así que bueno, estas estarían involucradas también en parte en el derretimiento, lo están estudiando actualmente los chilenos en colaboración con científicos norteamericanos. Y después acá esto es un líquen, que es una asociación entre dos organismos, un hongo y una especie de alga. También los encontramos a nivel de suelo, había que tener cuidado con no pisarlos y bueno, generar el menor impacto en la fauna y la flora antártica. Después acá, estos ya un poco los vimos, los pingüinos, muy abundantes y en todos lados. De hecho, al menos yo fue el primer animalito que vi al llegar a la Antártida. Los papúas y los pingüinos barbijos. Después acá, esto es una especie de gaviota antártica que se llama spua, también bastante abundante. Y después, bueno, lo que son los pinípedos, los elefantes marinos y las focas de Weddell. Yo las vi más hacia el norte de la isla, hacia la playa de Drake. Bueno, los elefantes tienen un dimorfismo sexual muy importante, que es la trompa, por eso se les conoce como elefantes o leones marinos. Las hembras no, esto de acá atrás, por ejemplo, es una hembra, se ve que no tiene esa probóscide, esa trompa. Bueno, después la foca de Weddell, también, que está acá. Y el lobo fino antártico, que también lo vimos más, de hecho cuando hicimos algunas caminatas fue más frecuente verlo, siempre teniendo también conciencia de donde uno camina, porque bueno, está en su hábitat y en su ambiente. Los pisos acá. Sí, varios tenemos historias de estos lobos que bueno, trataron de amedrentarnos por estar en su hábitat, son muy territoriales. Entonces nos pasaba ir caminando y cada uno charlando y de repente salía algún lobito a defender su territorio. Así que bueno, eso nos enseña también a estar presentes en el lugar y estar pendientes de lo que pasa alrededor, tratando de limitar también todo lo que es la contaminación sonora e ir hablando fuerte, porque bueno, ellos están en su hábitat, con sus crías o bueno, cumpliendo sus ciclos y lo ideal es no alterarlos también. Y bueno, estos dos son, los lobos y los elefantes marinos son más gregarios, o sea, viven como en comunidades. De hecho, los elefantes los vimos todos juntos en un área de playa. Y lo que es la foca de Weddell es un poco más solitaria, si bien forma estas comunidades no son tan gregarias, se las ve como más independientemente. Experiencia, ¿querés compartir vos algo? Podemos compartir algo.
Bueno, como sabrán, es una experiencia única, ¿no? Estar en ese lugar para nosotros, que era la primera vez que íbamos, y particularmente también los primeros muestreos, que creo que no sé si alguna Sí, en mi caso salidas de campo había hecho, pero siempre como a nivel de costa, de intermareal y nunca embarcada en un bote, así que fue la primera vez de todo, tanto de, bueno, la experiencia antártica como también embarcada en un bote, así que fue doble desafío por ese lado. muestreados en la laguna de Rocha, o sea que absolutamente nada que ver, las condiciones, de nada, y en realidad es una experiencia que tiene muchos desafíos, pero también mucho aprendizaje, ¿no? Eso es como lo que nos deja. Y también, bueno, como que otros también del viaje vamos como enfrentando los nuevos desafíos, ya sea que tiene que ver con los muestreos y con los paseos. Por ejemplo, otra opción que después terminamos el muestreo y el procesamiento de las cosas en el laboratorio, ya quedamos a conocer el lugar, ¿sí? Museos, bueno, conocer otras bases, otros investigadores y demás. Y eso también es un aprendizaje, porque hay investigadores de diferentes disciplinas, nosotros mismos, el grupo de todos los científicos que fuimos, de otras áreas, ¿no? De militares, bueno, de otras niveles, otras experiencias que nos aportan determinadas cuestiones. Y que además eso también hace a todo el esta motivación. Si bien nosotras no somos el proyecto que ustedes integrado que es en el marco de este proyecto, el mío no, el mío es de otra embarcación, de encuentras de materiales de otra, si bien es de esta zona, pero también de otras, igual nos deja un aprendizaje en cuanto a, pero estar ahí, poder conectar con el lugar en que nosotros estamos estudiando, que es bastante remoto, bastante especial. Que uno cuando escribe o cuando lee no se hace la idea de lo que es estar ahí, ¿no? Y de cómo afecta el clima, de cómo afectó este muestreo, todo lo que tiene que ver con eso. Y además la motivación de, bueno, estar haciendo ciencia antártica, lo que tiene que ver con una problemática mundial, está relacionado muy fuertemente, ¿no? Porque el cambio climático afecta a todas las regiones del planeta, pero específicamente a la Antártida, y todo lo que es la región polar, se ven más afectadas, ¿verdad? Y además, la relevancia tanto de los glaciares, como decíamos, en cuanto a la regulación del clima global y del océano austral, también por la interacción con la atmósfera, y bueno, y el aporte del conocimiento en cuanto a poder saber qué está pasando y ver si se puede en alguna medida activar o colaborar en la problemática mundial, ¿no? Que también son lugares que cambian más. Ahí están unas fotos de lo que fueron los paseos, y bueno, un poco de los muestreos, y cuando finalmente me animé a subir, porque el primer muestreo lo enfermé, pero bueno, está como sorteando esos desafíos, esas dificultades, ¿no? Personales. Es una experiencia que ya me habían dicho, pero no me la habían hecho terapéutica de alguna manera, porque vas como enfrentando temas personales. Es como, está muy bueno en ese sentido. Todo el concepto de, bueno, hacer terapia para algo tan de tanta relevancia. Sí, a mí me pasó algo muy parecido. En realidad, mi proyecto de tesis, al estar enmarcado en este proyecto también, me ayudó mucho a ponerle cara al lugar y estar ahí con esa problemática y poder entender la biodiversidad y el ecosistema más internalizada, porque a veces uno en los últimos años de carrera, al pasar tanto tiempo entre computadoras o laboratorio, cuesta o bueno, a veces pierde un poco el hilo de lo que está haciendo. Entonces estar ahí me ayudó a dimensionar la problemática y a entender lo importante que es lo que estamos haciendo ahora, que es hacer ciencia respecto a un tema tan importante como el cambio climático. Y comparto lo que dice Estefa, en general todo el tiempo desafíos, desde el clima que es hostil. A mí igual lo esperaba mucho peor, admito, yo que soy muy friolenta, lo pude manejar. Pero sí, todo el tiempo los muestreos, todo es un constante miedo que hay que superar y hay que ir para adelante porque uno está ahí haciendo un trabajo y viviendo una experiencia que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir, sí, de vivenciar. Así que bueno, nada, como experiencia súper formativa académicamente y personalmente también, al menos yo la repetiría 1000 veces más.
enriquecedor, en lo personal como en lo académico. Bueno, y el grupo, como dijo Hernán, coincidimos con un muy buen grupo, no solo muy cooperativo, se sintió esa familiaridad a pesar de conocernos poco y la mayoría nos conocimos ya. Yo a Stephanie, de hecho, compartimos piso y nos habíamos visto pocas veces. Así que bueno, se afianzó pila ese vínculo y también se siente esa cosa de cooperación, de interesarse en lo que está haciendo el otro, ese intercambio, tanto a nivel internacional, porque en la base de Artigas había investigadores alemanes y de otros países, que estaba bueno que se generara ese intercambio, como a nivel de los proyectos nacionales, que estuvo bueno generar esa instancia en la que todos nos sentamos y bueno, compartimos qué es lo que estábamos haciendo allí, nuestras experiencias, si era la primera vez que estábamos. Así que bueno, en general la mayoría del grupo era nuevo en esto de la ciencia antártica, así que nada, fue súper formativo y tanto a nivel académico como a nivel personal. Así que bueno, muchas gracias a todos. Y los agradecimientos por acá, vamos a contar los que no son menores. Que quede ahí los agradecimientos. Muchas gracias, Esas.